Hola queridos niños, esta vez estamos con un resumen del tema perímetros y áreas. El perímetro de un polígono es la longitud de todos sus lados. Aquí tenemos como un ejemplo a un cuadrado. Por ejemplo, para encontrar el perímetro de este cuadrado, simplemente tendremos que sumar los lados. La longitud de este cuadrado es de 3 centímetros, entonces sumamos lado más lado más lado más lado, 4 veces lados, es decir, 3 más 3 más 3 más 3, 4 veces 3 centímetros. Si sumamos esta longitud, tendremos que el resultado es igual a 12 centímetros. ¿Sí? Entonces recuerda, para encontrar el perímetro de una figura, simplemente debemos sumar los lados de esa figura. Ahora veamos, para hallar el perímetro de esta figura rectangular, entonces sumaremos 3 centímetros más 5 centímetros, que se repite acá abajo, más esta distancia, como no tiene una longitud, pero tenemos acá 3 centímetros, más 3 centímetros y más 5, es decir, 3 más 5 más 3 más 5. Y esto sumado en total nos dará 16 centímetros. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos una figura rectangular que tiene como datos 5 centímetros de base y de longitud diagonal 7 centímetros. Como este es un triángulo isósceles, es decir, tiene también la misma distancia en el otro lado, en este caso 7 centímetros. Entonces encontramos el perímetro y para esto sumamos 5 centímetros más 7 más 7. Haciendo operaciones tendremos que el perímetro es 5 más 7 más 7 nos dará igual a 19 centímetros. Ahora veamos un cuarto ejemplo. Para encontrar el perímetro de esa siguiente figura, tenemos que hacer lo siguiente. Nos dan como dato 3 centímetros. Como esta es una figura regular, es decir, tiene los lados iguales y los ángulos internos también iguales, ¿ya? Lo único que haremos es encontrar el perímetro de la siguiente forma. Como el lado mide 3 centímetros, entonces sabemos que esta figura regular tiene también los lados iguales, simplemente multiplicamos 3 centímetros por la cantidad de lados, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5 lados, 3 centímetros por 5 lados. Multiplicando 3 por 5 tendremos que esto es igual a 15 centímetros, es decir, todo el contorno de esta figura medirá 15 centímetros. Veamos el siguiente ejemplo. Acá tenemos, si te fijas o recuerdas, un romboide. En este romboide nos dan los siguientes datos. Tenemos 4 centímetros de base y 2 centímetros de lado. Entonces, si hacemos cálculos, el perímetro será 4 centímetros más 2 más 4 de esta distancia y más 2. Sumando todas estas longitudes, entonces tendremos que el perímetro es igual a 12 centímetros. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora debemos encontrar el perímetro de esta siguiente figura. Pero esta figura es irregular, entonces lo que haremos es ir colocando también los datos. Acá nos dan las distancias, pero no de todas. Observa, aquí nos falta una distancia y acá también hay otra. Pero esas distancias podemos hallarlas fácilmente completando o haciendo una diferencia. Por ejemplo, esta distancia no la tienes como dato, pero podemos hallarla fácilmente ya que la distancia total es igual a 6 centímetros. Como esta distancia vale 3 centímetros, esta otra entonces también vale 3 centímetros. Esta otra distancia, como tampoco no tiene ningún dato, entonces gracias a la base, que es 2 centímetros, tendremos también que acá arriba vale 1 centímetro. Por lo tanto, 1 centímetro más 1 centímetro nos dará los 2 centímetros. Es decir, esta longitud vale 3 centímetros y esta otra vale 1. Sacando el perímetro tendremos 2 centímetros más 6 centímetros más 1 centímetro más, esto dijimos vale 3 centímetros, por eso colocamos 3 centímetros, más esta distancia vale 1 centímetro, 1 centímetro, y más esta distancia final 3 centímetros. Haciendo operaciones vemos que el resultado final es 16 centímetros. Ahora veamos cómo hallar el perímetro de la siguiente figura. No en todos los ejercicios nos darán como datos directamente centímetros.
Observa, en este ejemplo tenemos dos unidades, centímetros y milímetros. Cuando tengamos ejercicios de este tipo, recuerda, siempre tenemos que convertir a una misma unidad. En este caso, como tenemos 3,7 centímetros, 15 milímetros la convertiremos a centímetros. 15 milímetros, haciendo nuestras conversiones que ya conocemos, nos dará como resultado 1,5 centímetros. Ahora lo único que hacemos es ir sumando todos los lados. Tenemos que esto vale 1,5 y esta, como es la misma distancia, también valdrá 1,5. Esta distancia vale 3,7 centímetros y esta otra también entonces valdrá 3,7, teniendo como datos 1,5, que es esta distancia, más 1,5, que es esta otra distancia, ya que tiene el mismo valor, más 3,7 centímetros, que es esta distancia, y más 3,7, que es esta otra distancia. Haciendo operaciones tendremos 3,7 más 3,7, eso nos dará 7,4. Y 1,5 más 1,5 nos dará 3. Entonces el resultado será 7,4 más 3, 10,4 centímetros. Ahora veamos la longitud de una circunferencia, o la medida de todo el contorno de la circunferencia, que vendría a ser igual al perímetro. Para encontrar esta longitud, lo único que hacemos es multiplicar el diámetro por pi. A ver, veamos. Acá tenemos una circunferencia, la cual, si medimos y multiplicamos, encontraremos que esta distancia es igual a 3,14 veces el diámetro, es decir, 6,28 centímetros. Veamos un ejemplo más claro. Para calcular la longitud de la circunferencia o el perímetro, entonces vamos a acudir al diámetro. En este caso tenemos que el diámetro vale 2 centímetros. La fórmula será entonces pi por diámetro, donde pi tiene un valor de 3,14. Reemplazando datos tenemos que la longitud de la circunferencia es igual a 3,14 por 2 centímetros. Haciendo operaciones tenemos que la longitud es igual a 6,28. En caso de que nos den simplemente como dato el radio, recuerda que el radio es la distancia del centro hacia cualquier punto de la circunferencia. En este caso tenemos como radio 1 centímetro. La fórmula entonces va a cambiar y tendremos que la longitud de la circunferencia es igual a pi por 2 veces radio. Reemplazando datos tendremos pi es igual a 3,14, bajamos 2 y el radio es igual a 1 centímetro. Haciendo operaciones encontraremos que también la longitud mide 6,28 centímetros. Veamos otro ejemplo. Calcula la longitud de esta circunferencia, cuyo radio es igual a 11 milímetros. Entonces recordemos si tenemos dos fórmulas. En esta ocasión utilizaremos la segunda fórmula, ya que tenemos como dato el radio. Reemplazando datos tenemos que pi es igual a 3,14 por 2 y el radio vale 11 milímetros. Haciendo operaciones tenemos que la longitud de la circunferencia es igual a 69,08 milímetros. Ahora veamos el área de los paralelogramos. Comenzaremos con el área de un cuadrado. Para calcular el área del cuadrado, simplemente tenemos que multiplicar lado por lado. Tenemos acá un cuadrado cuyo lado es igual a 3 centímetros. La fórmula de nuestro cuadrado entonces será lado por lado. El lado mide 3 centímetros y 3 por 3, esto nos da igual a 9. Cuando estamos utilizando áreas, nuestras unidades siempre serán en unidades cuadradas, en este caso centímetros cuadrados. Entonces el área de esta figura será 9 centímetros cuadrados. Si hacemos la división de estos 3 centímetros, tendremos acá cada una de a 1 centímetro, y también si dividimos los 3 centímetros del otro lado, tendremos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadrados de 1 centímetro, es decir, 9 centímetros cuadrados. ¿Sí? Recuerda esta primera fórmula, área del cuadrado igual al lado por lado. Veamos el área del rectángulo. El área del rectángulo es igual a base por altura.
Acá tenemos un rectángulo que mide de base 3 centímetros y de altura 2 centímetros. La altura se va a indicar con la letra H. La fórmula entonces será B por H o base por altura. Si reemplazamos datos tenemos que la base es igual a 3 centímetros y la altura es igual a 2 centímetros. Multiplicando 3 por 2 nos da igual a 6 y centímetro por centímetro nos dará centímetro cuadrado. Es decir, 3 por 2, 6 centímetros cuadrados. Si hacemos la división de estos 2 centímetros tendremos entonces en dos partes. Y si dividimos en 3 tendremos lo siguiente. En total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cuadrados de a 1 centímetro, es decir, 6 centímetros cuadrados. Ahora veamos el área del romboide. El área del romboide es igual a la del rectángulo, es decir, base por altura. Acá tenemos un romboide, el cual si lo transportamos a una figura similar, observen, vamos a completar la figura que falta y vamos a obtener como resultado un rectángulo. Entonces por eso es que el área de un romboide es igual a la de un rectángulo, es decir, base por altura. El área del romboide entonces será base por altura también. Si reemplazamos datos tenemos que esto vale 4 centímetros la base y la altura 2 centímetros. 4 por 2 esto nos va a dar igual a 8 y centímetro por centímetro nos dará centímetro cuadrado. Ahora veamos el área del rombo. El área del rombo también se puede representar mediante una gráfica y veremos que es la mitad del área de un rectángulo. Observemos por qué. Acá tenemos la base que es igual a 4 centímetros y la altura 2 centímetros. Si vamos a hacer un traslado hacia este segundo recuadro, encontraremos la siguiente figura. Descomponemos acá en dos partes y tenemos una parte que viene a completar acá. Y la última parte completa el otro lado y tendremos que el área de un rombo había sido la mitad del área de un rectángulo. Entonces diremos que la fórmula es base por altura dividido entre 2. Si reemplazamos los datos tenemos que la base es igual a 4 centímetros y la altura igual a 2. 4 por 2 es igual a 8 y eso dividido entre 2 nos dará igual a 4. Es decir, 4 centímetros cuadrados. Contamos 1, 2, 3, 4 cuadrados de 1 centímetro. Ahora veamos el área del triángulo. Y el área del triángulo es la mitad del área del rectángulo. Es decir, si tomamos esta parte y la completamos acá, y tomamos esta otra parte y completamos acá, obtendremos el área de un rectángulo. Entonces el área de un triángulo será la mitad del área de un rectángulo, es decir, base por altura dividido entre 2, donde la base se representa con la letra B y la altura con la letra H. Entonces para reducir nuestra fórmula tendremos que el área es base por altura B por H, todo dividido entre 2. Veamos este primer ejemplo. Dice hallar el área del triángulo, que tiene como base 5 centímetros y altura también 5 centímetros. Recordemos, el área del triángulo es base por altura dividido entre 2. La base mide 5 centímetros y la altura también mide 5 centímetros. Si todo eso lo multiplicamos y lo dividimos entre 2, tendremos 5 por 5, 25. Y entre 2, 25 entre 2, eso nos da a 12,5. Es decir, 12,5 centímetros cuadrados. Ahora veamos el área del siguiente triángulo. Acá tenemos un triángulo obtusángulo. Entonces medimos su área utilizando la base y la altura. Recuerda, la fórmula es base por altura dividida entre 2. La base de este triángulo entonces será 4 centímetros y la altura 3 centímetros. Reemplazamos datos y tenemos 4 por 3 igual a 12, dividido entre 2 a 6 centímetros cuadrados. Veamos el área del polígono regular. Acá tenemos polígonos que van a ser regulares. Recuerda que los polígonos regulares son todos aquellos que tienen lados iguales y ángulos internos
también iguales. Y para encontrar el área de este polígono regular, nosotros vamos a dividir esto en 6 partes. Y tomando como base el centro, vamos a encontrar la distancia del centro hacia el punto medio de cualquiera de los lados, que en este caso tiene una longitud de 2,6 centímetros, se llama apotema. El apotema es esta recta que inicia en el centro y termina en el punto medio de un lado. Y diremos que el apotema es la recta que une el centro con el punto medio del lado. Y para encontrar el área vamos a utilizar la siguiente fórmula. El área de cualquier polígono regular es perímetro por apotema dividido entre 2. El perímetro recuerda que es la longitud del contorno de toda la figura. Reemplazando datos entonces tendremos el perímetro. Antes tenemos que encontrar el perímetro porque en esta figura no nos da como dato el perímetro. Sí tenemos como dato el apotema, pero nos falta el perímetro. Pero el perímetro puede hallarse de forma rápida. Eso teniendo en cuenta que el lado es 3 centímetros. Y como es un polígono regular, simplemente contamos la cantidad de lados. Es decir, 1, comenzamos por acá, 2, 3, 4, 5 y 6. El perímetro en este caso será 3 centímetros de lado por 6 lados. 3 por 6 nos da 18 centímetros. Ahora ya tenemos como dato al perímetro. Entonces podemos reemplazar datos en nuestra fórmula. El área entonces será perímetro, que vale 18 centímetros, por el apotema. El apotema, que vale 2,6 centímetros según este dato. Todo eso dividido entre 2 nos dará como resultado 23,4 centímetros cuadrados. Veamos ahora un polígono regular de 5 lados, es decir, un pentágono. Como lado nos da 5 centímetros y nuestro apotema, recuerda que es la distancia del centro hacia el punto medio de cualquiera de los lados, mide 4 centímetros. Entonces vamos con nuestra fórmula que dice perímetro por apotema dividido entre 2. El perímetro de esta figura, entonces contamos, tenemos de lado 5 centímetros. Y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 lados. El perímetro entonces será 5 centímetros por 5 lados. 5 por 5 nos da igual a 25 centímetros. Ahora, reemplazando datos en nuestra fórmula, tenemos que el área es igual a 25 centímetros por 4 centímetros de apotema. Haciendo operaciones, 25 por 4 nos dará 100 y dividido entre 2, esto es igual a 50 centímetros cuadrados. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos una figura regular que tiene 8 lados iguales. Obviamente sus ángulos internos también serán iguales. Entonces veamos qué datos tenemos. La distancia de uno de los lados es igual a 9 centímetros. Y la distancia del centro hacia cualquiera de los lados nos da igual a 5 centímetros. Eso, recuerda, se llama apotema. La fórmula para encontrar el área entonces será perímetro por apotema dividido entre 2. Como ya tenemos uno de los lados, simplemente lo multiplicamos por la cantidad de lados que tiene esta figura, que son igual a 8. Es decir, el perímetro será 9 centímetros por 8 lados. Eso es igual a 72 centímetros. Este dato ahora ya lo reemplazamos acá, que es el perímetro, y lo multiplicamos por el apotema, que también ya nos da como dato, que es igual a 5 centímetros. Reemplazando datos, entonces tenemos 72 centímetros por 5 centímetros de apotema, todo eso dividido entre 2. Multiplicando y haciendo operaciones, tendremos que el área es igual a 180 centímetros cuadrados. Ahora veamos un polígono irregular. Para calcular polígonos irregulares, una de las formas y más seguras es descomponer en polígonos regulares. Acá tenemos este polígono irregular que está formado por un rectángulo y un triángulo. Entonces ya conocemos nosotros el área de un rectángulo que tiene como base 5 centímetros y altura 2 centímetros. Acá tenemos un triángulo cuya base también es de 2 centímetros. Haciendo la división tenemos lo siguiente. En la primera figura vamos a encontrar el área utilizando base por altura. La base de este rectángulo será 5 centímetros y la altura 2 centímetros.
Reemplazamos datos y tenemos que el área es igual a 10 centímetros. Para este triángulo tenemos como base 2 centímetros y la altura, si se repite acá, tenemos 2 centímetros. Entonces el área de un triángulo, recuerda, es base por altura dividido entre 2. Reemplazando datos, tenemos que la base es igual a 2 centímetros y la altura es esta altura que también mide 2 centímetros. Entonces tenemos que el área es igual a 2 por 2, 4 dividido entre 2, eso nos dará como resultado 2 centímetros cuadrados. Como nos pide hallar el área de toda la figura, entonces lo que haremos es sumar ambas áreas, es decir, 10 centímetros cuadrados más 2 centímetros cuadrados. Y eso es igual a 10 más 2 igual a 12 centímetros cuadrados, que es el área de esta figura irregular. Veamos este otro ejercicio. Acá tenemos una figura que está compuesta por diferentes polígonos. En este caso, 2 cuadrados y un rectángulo. Vamos a dividir en 3 partes a este ejercicio. Tenemos en la primera figura un cuadrado, cuya base es igual a 2 centímetros y altura también 2 centímetros. La fórmula del cuadrado es lado por lado o también base por altura. Reemplazando datos tenemos que 2 por 2, esto es igual a 4 centímetros. En esta figura 2, también tenemos otro cuadrado cuyas dimensiones van a ser las mismas, 2 centímetros de base y 2 centímetros de altura, que se repite acá. Nuevamente haciendo la misma operación, tenemos que eso también vale 4 centímetros cuadrados. Y por último tenemos un rectángulo. En este rectángulo podremos ver que la base no la tenemos visible, pero sí la podemos hallar sumando acá estas unidades. Es decir, 2 más 2 más 2, y eso nos da igual a 6 centímetros. Sacando la base por altura, la base será 6 centímetros y la altura de este rectángulo, de esta figura número 3, será 2 centímetros. Es decir, 2 por 6 o 6 por 2 nos dará igual a 12 centímetros cuadrados. Ahora, como queremos hallar el área de toda esa figura, entonces lo único que hacemos es sumar estas áreas parciales. El área total diremos que entonces es 4 más 4 más 12. 4 más 4 más 12, que eso es igual a 20 centímetros cuadrados. Ahora veamos el área del círculo. Para calcular el área del círculo, vamos a multiplicar pi por radio al cuadrado. Recordemos, el radio es la distancia que viene del centro a cualquier punto de la circunferencia. La fórmula entonces será pi por radio al cuadrado, donde pi es igual a 3.14. Vamos a trabajar con este dato, por favor. Veamos este ejemplo. Y acá dice hallar el área del círculo, cuyo radio es igual a 5 centímetros. Entonces acudimos a nuestra fórmula. La fórmula para encontrar el área de un círculo, esto es igual a pi por radio al cuadrado. Pi ya dijimos que tiene un valor de 3.14 y el radio será igual a 5 centímetros. Entonces reemplazamos datos. Pi es igual a 3.14 y el radio 5 centímetros. Pero acá recuerda, tenemos una unidad que todo está elevado al cuadrado. Entonces tenemos que desarrollar primero esta parte. ¿Cómo se hace cuando estamos utilizando potencias? Lo único que hacemos es multiplicar esto 2 veces, es decir, 5 por 5. 5 por 5 nos dará igual a 25 centímetros cuadrados. Centímetros también van a elevarse a la potencia. Entonces acá ya tenemos la multiplicación de dos números, en este caso un número entero y un número decimal. Haciendo operaciones, 25 por 3.14 nos dará como resultado 78,5. Y como estamos trabajando en áreas, la unidad será centímetros cuadrados. Veamos ahora este otro ejemplo. Acá dice hallar el área del círculo, pero en este caso nos dan como dato el diámetro, que mide 6 centímetros. Recuerda, la fórmula es pi por radio al cuadrado. Pero acá, teniendo como dato el diámetro, también es fácil encontrar el radio. Si esto vale 6 centímetros, el radio es la mitad, que valdrá entonces 3 centímetros. Reemplazamos datos en esta fórmula y tenemos que el área es igual a 3.14 por 3 centímetros de radio, todo elevado al cuadrado.
Recuerda, primero siempre hacer esta operación, que es la potencia. Si 3 elevamos al cuadrado, eso no implica multiplicar 3 por 2, sino que elevar al cuadrado es repetir o multiplicar esto 2 veces. 3 por 3 nos va a dar 9 y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Entonces tendremos que el área es 3.14, que es el valor de pi, por 9 centímetros cuadrados. 3.14 por 9 centímetros cuadrados nos dará como resultado 28,26 centímetros cuadrados. Y veamos este último ejemplo. Para hallar el área de ese círculo, en este caso ya nos dan como dato el radio. Entonces simplemente es reemplazar datos en la fórmula, que es pi por radio al cuadrado. Pi, recuerda, tiene un valor de 3.14 y el radio mide 8 centímetros. Acá tenemos ese dato, 8 centímetros. 8 centímetros, todo elevado al cuadrado, eso es repetir 8 dos veces. 8 por 8 nos dará igual a 64. Y centímetro elevado al cuadrado, 64 centímetros cuadrados. Si multiplicamos 64 por 3.14, eso nos dará como resultado 200,96 centímetros cuadrados. Sí, espero que esta clase te haya servido para repasar todos los contenidos que llevamos durante este tema, que es perímetros y áreas. Ahora ya estás preparado para resolver el formulario que preparé. Entonces, ponte manos a la obra y resuelve esos ejercicios con calma. Conmigo nos vemos hasta la siguiente clase o video. Chao, chicos.